Y ahora sí, entonces con esta seguidilla de aplausos vamos a recibir a Maxi Montenegro, el señor Maximiliano Montenegro, economista y periodista, quien nos hablará sobre los dilemas de la economía de Macri en el 2018. Empecé muy efusiva y bueno, vamos a ver cómo Maxi desarrolla este gran tema. Todo tuya, la platea. Muchas gracias por la invitación a la gente de Mundo Inmobiliario. Buen día a todos. Gracias por estar acá. Los que llegamos hasta acá, en este hermoso lugar que estamos inaugurando, la verdad que les agradezco especialmente. Sé que para algunos no fue fácil llegar, pero el lugar es espectacular y seguramente en el futuro va a ser un éxito. A ver, les propongo plantear un poco cuál es mi visión en general de la economía y después, en todo caso, podemos abrir algunas preguntas sobre algunas cosas más concretas que por ahí les interesa saber, qué va a pasar con el dólar o con los créditos hipotecarios UBA, o qué está pensando el gobierno como medidas para este año y el próximo. Pero quería, antes que nada, darles un pantallazo de cómo estoy viendo yo que está funcionando la economía argentina y sobre todo qué puede pasar este año. Y el planteo principal se me ocurrió hacerlo en base a una pregunta que se me ocurrió cuando estaba pensando un poco esta charla. Y esa pregunta pasa fundamentalmente por interrogarse sobre cuál es el consenso hoy generalizado entre los economistas profesionales, aquellos más ortodoxos, más heterodoxos, aquellos que están más cerca o más lejanos del gobierno. ¿En qué coinciden hoy? ¿En qué punto hay prácticamente un consenso o un acuerdo absoluto? Y la respuesta es que hay un acuerdo absoluto de que lo que se hizo entre el 2012 y el 2015, en muchos casos lo que se dijo y lo que se hizo fue absurdo, fue una locura. La idea de que la economía podía vivir con un cepo y al mismo tiempo financiar el déficit del sector público emitiendo pesos del Banco Central y liquidando las reservas del Banco Central. Pero no solamente hay acuerdo respecto a ese punto, sino en el presente hay un consenso muy grande, muy generalizado, de que la economía, así como está hoy, con un déficit fiscal de 5 puntos o un poco más del PBI, que son unos 700.000 millones de pesos que necesita el sector público para funcionar este año y no los tiene, y una economía que tiene 6 puntos del PBI de déficit del sector externo, es decir, unos 35.000 millones de dólares que necesita para funcionar en condiciones más o menos estables, con un crecimiento módico entre el 2 y el 3%, y no los tiene, no los genera, no los fabrica, y todo eso financiado con endeudamiento externo en un contexto de una inflación entre el 20 y el 25%, no es sostenible en el tiempo. Es decir, hay un gran acuerdo y consenso entre los economistas, incluso aquellos que hoy están en el gobierno, de que eso no es sostenible en el tiempo. Y la pregunta es entonces, ¿por qué los mercados financian este año por tercer año consecutivo semejantes desequilibrios? Es decir, ¿por qué le van a prestar al sector público unos 30.000 millones de dólares que van a servir no solamente para poder mantener en funcionamiento el esquema del sector público, sino también financiar ese déficit enorme de dólares que tiene hoy la economía argentina? Y la respuesta es que todos coinciden en que esto no es sostenible en el tiempo y que hay que corregirlo porque si no en algún momento chocás, pero al mismo tiempo los mercados han comprado la idea de que Macri va a ir corrigiendo esos desequilibrios en el tiempo con el famoso gradualismo para pasar a otro estadio, a otra situación de la economía. Y por eso financian semejantes desequilibrios. Por supuesto que no lo hacen gratuitamente, porque Argentina financia esos desequilibrios con una prima de riesgo, es decir, con un sobrecosto de tasa de interés muy elevado, que hoy es
3 veces la prima de riesgo, el sobrecosto de tasa de interés que paga Chile o Perú, y es bastante más alto hoy del que paga Brasil para financiarse. Y es una tasa de interés que hoy ronda el 7% para financiarse en dólares a 10 años y que implica verdaderamente un costo muy elevado porque significa que le estás garantizando a aquel que te presta que en 10 años duplica su capital en dólares. Y visto desde este lado, del lado del deudor, y es algo que no es muy sostenible en el tiempo, porque aún suponiendo que no hubiera nueva deuda, porque no tuvieras hoy déficit fiscal, pero hay nueva deuda porque tenés déficit fiscal, bueno, significa que estás duplicando la deuda cada 10 años. En realidad, a este ritmo, la deuda se duplica mucho más rápido, porque estás teniendo déficit fiscal. Para que tengan una idea, en los 2 primeros años de la administración Macri, la deuda del sector público con el sector privado en dólares, que es la deuda que importa, porque hay mucha deuda que es dentro del propio sector público, y hay deuda en pesos, pero la que importa es la deuda en dólares con el sector privado, creció 50% en 2 años. De 90.000 millones de dólares a 140.000 millones de dólares. Entonces, teniendo en cuenta estos desequilibrios, que coincidimos en que no son sostenibles, y teniendo en cuenta que el mercado dice, te lo financio porque confío en que vos en algún momento lo vas a corregir, veamos un poquito los números de qué está pasando en términos de los números de la economía argentina. A ver, tengo uno para ir, ahí está, para atrás, este es el primero. Bueno, lo que está pasando con la economía argentina es que este año por primera vez se va a romper lo que yo llamo hace varios años ya la maldición de los años pares. Esta idea de que hace prácticamente 8 años, desde el 2010, que Argentina no puede crecer en un año par. Y hace por lo menos 6 o 7 años que Argentina no hilvana 2 años consecutivos de crecimiento. Ahí ven los números oficiales del INDEC. El PBI cayó en el 2012, poquito pero cayó, creció en el 2013, volvió a caer en el 2014, creció en el 2015, volvió a caer en el 2016, creció el año pasado y hay certidumbre o hay un consenso generalizado entre los economistas, este es el pronóstico de la encuesta del Banco Central entre 50 consultores privados, de que este año va a crecer. Después vamos a discutir cuánto va a crecer, pero hoy ese consenso da alrededor de 2,5%, menos que el año pasado, pero crecimiento al fin. Entonces, por primera vez se rompe esa maldición de los años pares. Esa maldición de los años pares no tenía que ver con un conjuro o con un maleficio echado sobre los argentinos, sino que tenía que ver con una dinámica propia de una economía que se le acabaron los dólares que generaba para lograr un crecimiento sostenido. Y fíjense que si uno mira cómo estamos hoy en términos de nivel de actividad, hoy estamos teniendo como base 2004 igual a 100, hoy estamos prácticamente en el mismo nivel de actividad que estábamos en el pico del 2015, un poquito más arriba, y en el pico de actividad del 2013. Es decir, es una economía que todo el tiempo arranca y vuelve a empezar. Y hoy estamos en el punto de partida. Asumió Macri, caímos fuertemente en el 2016, recuperamos el año pasado,